¿Ya empezaste? Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, así, o sea, aunque es poco probable que esto suceda, pues sucede, ¿no? Y para que se pueda llevar a cabo, o más bien es importante que ustedes sepan que, eh, pues hay formas en las que se debe de pegar el anticuerpo, ¿no? Para que pueda activar a otras células. Y también, porque hay algunas bacterias que tienen como modo de, pues, de resistir a esto, porque pues al final de cuentas nosotros desarrollamos esa tecnología en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo la desarrolló, pues, eh, y pues la bacteria pues se tiene que defender, ¿no? Entonces, la bacteria lo que ha hecho, o hay bacterias que tienen la capacidad de hacer proteínas que hacen que separe estas dos porciones del anticuerpo, ¿sí? Y entonces ya nos queda. Digamos que esta fuera el caso de esa bacteria que tiene ese poder, bueno, esa enzima, y que solo se pegara a esto. ¿Qué es lo que pasaría, Alejandra, si solo se pegara a esta parte? La fracción AB. ¿No lo reconocería? No, pues sí lo reconoce porque se está pegando, pero ¿quién no reconocería qué? ¿O qué es lo que no reconocería o quién no reconocería? ¿Qué es lo que pasaría, Ale? A ver, trata de explicar lo que dices, ¿qué no reconocería? ¿O qué es lo que tú tratas de decirnos? No, ella no lo dijo, fui yo. Jacqueline, pero Ah, bueno, a ver, Jackie, dinos, ¿qué es lo que tú piensas? no, ya no, ya. Oh, bueno, a ver, Alejandra, entonces, ¿qué crees que pasaría si tuviéramos el caso de esa bacteria que es capaz de separar el anticuerpo así? Mm, eh, no, pues no, no tengo idea. ¿Qué? Es que no te entendí. ¿Qué? No, pues, no sé. ¿Cómo que no sé? A ver, ¿a quién reconoce las células? ¿Qué parte del anticuerpo reconocen? La fracción cristalizable. Cristalizable. Ajá. Ajá, ¿sí? Entonces, si yo al anticuerpo le quité eso y ahora las fracciones cristalizables andan por acá, perdón, este no, andan por acá volando, pues esta célula que se supone tendría que reconocer, esta célula se supone que ahora que está acá, debería de poder reconocer a los anticuerpos que se han pegado, pero pues ya no está la parte que ella reconoce. Ella tiene receptor para esta parte, no para esta parte, ¿sí? Entonces ya no va a poder reconocer nada y pues nunca se va a activar y nunca va a funcionar, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando bueno, en el caso de que pudiera hacer esta reacción, ¿sí? E inclusive también de hecho hay tratamientos para algunos, por ejemplo, hay un medicamento que se llaman digitálicos, no sé si han escuchado de ellos, que son para el corazón. ¿No? ¿Nadie ha escuchado de los digitálicos? Mm, Creo que no. Bueno, pues los digitálicos incrementan la fuerza de contracción del músculo, ¿sí? Del músculo cardíaco. Ahora, esto va a dejar de ser una bacteria y se va a convertir en un cardiomiocito, ¿sí?
Y los digitálicos actúan sobre las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sobresaturan, vamos a dibujar los digitálicos como de color rosita, pero vamos a dibujarlos como cuadrados, ¿no? Entonces el receptor va a tener una forma así. El receptor para los digitálicos va a tener una forma así. Que en realidad pues, va a ser la bomba de sodio-potasio. Entonces estos que están aquí van a buscar unirse acá. Pero cuando ustedes se les pasa, y estos son fármacos que son muy dosis sensible, es decir, si ustedes le suben tantititito, o sea que tienen un margen de seguridad muy corto, van a hacer que esta célula sobrereaccione y se quede pasmada, y ya no va a haber contracción y pues te vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? El remedio contra esta intoxicación es que han hecho anticuerpos contra contra el receptor, ¿sí? Entonces, como ya ocupa el espacio del receptor, ya no puede interactuar la droga, pero no es pero tiene que ser qué parte del anticuerpo. ¿Qué parte del anticuerpo tengo que tener yo para poder reconocer el receptor sin montar una respuesta inmune? A ver, Adriana, Mande. ¿qué parte del anticuerpo tendría que tener yo que solo ocupara el espacio del receptor, pero que no activara ninguna otra respuesta inmune? La fracción variable. Exacto. Entonces lo que se ha hecho es que se han diseñado fármacos que solamente tienen la fracción FAB del anticuerpo contra los digitálicos. Entonces así es como le hacen, ¿no? O sea, si ustedes de hecho vamos a buscar antídoto, intoxicación por digitálicos. Entonces nosotros vamos a ver que por ahí, aquí está, en nuestro medio el tratamiento de la intoxicación digitálica con anticuerpos FAB es frecuentemente difícil a causa de la baja disponibilidad. Pero bueno, si estuvieran disponibles, ya vimos que son los FAB digitálicos. Eso sería pues, lo ideal, ¿no? Pero no siempre pues, la van a tener disponible. Pero la intoxicación, entonces van a tener la fracción AB antidigoxina, que lo que va a hacer es inactivar a la digoxina, que es perdón, entonces no se va a pegar en el receptor, se va a pegar en la digoxina y va a inactivarla, ¿sí? Es decir, este anticuerpo que yo dibujé mal aquí no se va a hacer contra el receptor, se va a hacer contra la digoxina. Entonces yo cuando le quité la fracción cristalizable, pues ¿qué es lo que pasa? Yo estoy inactivando porque ahora que están llenos de estos, pues ya no van a poder interactuar con el receptor, ¿sí? Porque ya los está bloqueando. Está bloqueando el lugar con el que se unían. Y no tiene la fracción cristalizable, porque si la tuviera, podría ser reconocida por esta célula de acá y montaría una respuesta inmune en el corazón. Entonces, como eso es lo que no se quiere, pues solamente se hacen, o más bien se separa, una vez hecho el anticuerpo, la fracción cristalizable de la fracción, variable, sí, de la fracción variable del anticuerpo, ¿sí? Entonces, Profe, yo tengo dime, una duda.
Dime. Y, por ejemplo, cuando existen esas que se separa la fracción variable de la fracción cristalizable y anda Ajá. por ahí volando la cristalizable, ¿no pasa nada? ¿No tiene ningún efecto colateral o así? No, porque esta, haz de cuenta que, imagínate, o sea, digo, para que te des una idea de por qué eso no funcionaría, imagínate que tú tienes esta célula por ahí volando, ¿no? Sería muy difícil que esta célula reconociera otra molécula que anda por acá, por ejemplo, imagínate, se tendría que estar rotando o acomodando para tratar de encajar con con esta fracción cristalizable, ¿sí? Sí, Además gracias. que cuando el anticuerpo se une a su antígeno, también tiene un cambio conformacional. O sea, esto aunque lo vemos así, este anticuerpo lo vemos así, ¿no? Así muy simple. Pero en realidad la estructura de un anticuerpo, o sea, como se ve realmente, es así. O sea, los anticuerpos son, inmunoglobulinas, son proteínas, o sea, están formadas de aminoácidos y son como esta cosa que ustedes ven acá. Por alguna razón no me deja verla, creo que hasta se trabó mi computadora. Ah, pero ya lo vieron, ¿no? Entonces, todos estos son proteínas, ¿sí? Y cuando la fracción que interactúa con el antígeno se activa, también cambian algunas partes de las cargas y es cuando también permite que sea reconocido por el receptor para la fracción cristalizable. Pero un anticuerpo tiene esta estructura ya real. Esa estructura que nosotros usamos, que es esta, es como para hacerlo todo más didáctico. Y esto ya es una estructura todavía un poquito más compleja, porque la que yo les estoy poniendo solamente es la Y. No les estoy separando que tiene una cadena variable, una cadena hipervariable, una constante. Eso ahorita lo vamos a checar para que veamos cómo es que reconocen a los antígenos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, gracias. Órale, pues. Bueno, continuemos. Entonces, esto era lo que se refería al punto 2. En los fluidos secretores como las mucosidades y la leche, y dentro del cual, bueno, este es el tercer lugar donde funcionan o pueden funcionar los anticuerpos, ¿no? En fluidos como secretores como la leche o la mucosa del intestino, ¿sí? Y ahí estos anticuerpos tienen un nombre específico que se llaman S, ¿sí? Que sería IgA-S, IgM-S o IgG-S, que quiere decir que son una forma secretoria que está adaptada especialmente para que salga a través de, como lo dice su nombre, secreciones. Y va a tener las mismas funciones que si estuviera en la sangre o si estuviera en un tejido, ¿sí? No, eso no va a variar. Entonces, aquí nos dice que existen proteínas que nos permiten, bueno, sí, pues enzimas que son proteínas que nos permiten separar a los anticuerpos en diferentes fracciones. La papaína es una proteína, una enzima, que nos permite separar las fracciones cristalizables, pero separando cada una de las FAB y los deja separados en dos cerraduras, ¿sí? Y la fracción cristalizable. Y luego tenemos la pepsina, que esta va a degradar una porción de la fracción cristalizable y va a separar la fracción variable, pero completa, ¿sí? No la va a separar en dos llavecitas. Existen varios tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Estos se llaman isotipos. Esto que ustedes ven aquí son isotipos de inmunoglobulinas. IG quiere decir inmunoglobulina. IG, M, D, A y E son los isotipos. Cada una de ellas tiene una característica diferente que le va a permitir
actuar les va a permitir interactuar de una manera distinta y van a tener pesos moleculares diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la IgE la hemos visto o la vamos a ver más en infecciones en reacciones alérgicas e infecciones por parásitos. La IgA la vamos a ver más en secreciones. La IgD la vamos a ver que está como un receptor en las células B. La IgM va a ser una inmunoglobulina que va a estar que tiene un gran peso molecular y que se produce en la respuesta innata. La IgG ya va a ser un anticuerpo que va a ser dirigido específicamente contra ciertos patógenos y que tiene un menor tamaño que la IgM. Nosotros aquí vamos a apreciar los dos componentes del anticuerpo, ¿no? Que es lo que les estoy diciendo, la fracción cristalizable y la fracción variable. Los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es cuando una sustancia extraña penetra o llega al cuerpo de algún vertebrado y el organismo secreta anticuerpos a través de células plasmáticas. Cuando se refiere a un anticuerpo monoclonal, quiere decir que vienen de una sola célula o de clones de solo una célula, ¿sí? Y estos también se han utilizado porque son muy específicos en el campo de la investigación y en la farmacología. Es decir, a ustedes, por ejemplo, si ustedes buscan alguna enfermedad como la artritis reumatoide o así, van a encontrar que hay enfermedades reumáticas, existen anticuerpos monoclonales que se inyectan para poder contrarrestar los efectos o disminuir la activación de células inmunes para disminuir la respuesta inmunológica que se tiene excesiva en estos estados de enfermedad, ¿vale? Esto es un anticuerpo monoclonal, aquel que es solo producido por un solo tipo de células plasmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, yo puedo hacer un antígeno, digamos, una proteína A, pero voy a activar solo una célula B que va a hacer los anticuerpos contra ella, ¿sí? Eso es monoclonal. Pero si hubiera tres linfocitos B que se van a diferenciar y van a dar clones de ellos mismos que van a secretar anticuerpos, voy a tener un anticuerpo policlonal, ¿sí? Que viene de diversos clones. Y el monoclonal solo viene de clones de una sola cepa celular, ¿sí? Bueno, el descubrimiento fue hecho por George Kuller en 1975 y después ya con más tecnología, hoy día les digo que ya se ha podido utilizar como medicamentos específicos que son anticuerpos monoclonales contra ciertos receptores o moléculas. Para poder hacer para esto pues lo que se hace es que se inmortalizan los linfocitos B con células cancerosas. Entonces ya dejas un linfocito B que nunca se va a morir y esto lo haces pegándolo con una célula cancerosa. Y así se obtiene una célula que se llama hibridoma, que va a ser una línea celular inmortal capaz de producir anticuerpos específicos. Para esto, ¿qué es lo que se hace? Primero se monta la respuesta inmune, ya que tengo las células que son específicas de montar esa respuesta inmune, ahora las uno con el ADN del cáncer, de células de cáncer de médula y estas me van a permitir que estas células no se mueran y estén produciendo anticuerpos. Y estos anticuerpos yo los puedo sacar o extraer de esos cultivos y pues los venden, es lo que se hace. No solo se venden para medicamentos, sino también para laboratorios. Por ejemplo, hay pruebas que necesitan anticuerpos monoclonales para llevarse a cabo o también para investigación. Digamos que yo quiero un anticuerpo contra el receptor para la gonadotropina, porque voy a estudiar eh, cuál es la cantidad que existe de ese marcador en el cáncer de próstata, que es no dependiente de hormonas, ¿no? Entonces yo lo quiero medir, entonces tengo que conseguir un anticuerpo, lo compro con alguien que se dedica a hacerlo
y esta persona me va a mandar un anticuerpo que extrae de esa manera de un cultivo celular y que te venden más o menos un vial que tiene, que te gusta, 50 microlitros, estamos hablando de microlitros, cuesta como 9,000 pesos un anticuerpo, nada más como para que se den una idea. Obviamente, pues no es como tan sencillo estar cultivando esas células. Tienen sus cuidados especiales y hay que tener cuidado que no se infecten. Entonces sí tiene su chiste y pues, su inversión, porque pues debes de utilizar muchos recursos para poder estar fabricando esos anticuerpos. Todos los anticuerpos monoclonales son murinos, hay unos que son quiméricos, es decir, utilizan la mitad de un animal y la mitad de otro. Existen los humanizados, que son principalmente compuestos por linfocitos de humanos y tienen como mucha utilidad en estos campos que les estoy comentando. Se utilizan para el diagnóstico, tratamiento e investigación de enfermedades específicas. Principalmente en los tratamientos pues, se van a utilizar en enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes. Como les comento, pues es un proceso complicado que puede tardar bastante, pero pues ya que se tienen así grandes producciones, pues ya es más fácil y pues muy redituable, porque por ejemplo, cuando ustedes le dan cuando ustedes compran alguno de esos medicamentos, pues lo más barato que les va a salir van a ser unos 20,000 pesos más o menos, un bote para el tratamiento de un mes. Bueno, esto de hecho no nos importa mucho porque es más la parte de de cómo se utilizan estos para la investigación. Entonces, déjenme buscar otra diapositiva en la que venga más bien pues, los que se utilizan, porque esto nada más viene de cómo se utilizan para la investigación y eso. Pero a nosotros no nos importa eso ahorita, nos importa ver que, bueno, que tuvieran la noción de qué es un anticuerpo, para qué funciona, y ahora sí, después de todo este tiempo, nos vamos a ir al libro que les había subido. Entonces se van a su Classroom. Y aquí en microbiología e inmunología, les subí al principio, en esta, aquí, libro, inmunología y temario. Vamos a bajar ese libro. Y vamos a la parte de esto ya lo vimos nosotros. Vamos a empezar a ver esto de inmunidad natural e inmunidad adaptativa, ¿vale? Ahora, antes de que avancemos, quiero hablar algo de los anticuerpos que no venía en esa diapositiva, pero cómo es que se crean anticuerpos tan específicos, ¿no? ¿Cómo es que se hacen estos anticuerpos tan específicos? Entonces, digamos, si nosotros le hiciéramos un zoom a la fracción de los anticuerpos, vamos a tener que está esta cadena, ¿sí? Que es la fracción cristalizable. Y luego aquí, esto va a estar unido por unas bisagras hacia las fracciones variables o fracciones, sí, fracciones variables. ¿Sí? Entonces aquí lo que se diseña a nivel celular es que esta parte va a reconocer
un antígeno en específico. Entonces, digamos, ya se presentó el antígeno y el antígeno tiene esta forma. Esta va a ser la que va a estar en la fracción variable. Tiene esta forma, ¿no? Entonces se va a crear un anticuerpo que tenga una forma de reconocer a este antígeno, ¿sí? Pero digamos que hubiera otro antígeno que fuera así. Entonces, este anticuerpo, aunque es muy parecido, no va a reconocer esta parte, solo va a reconocer contra el que fue diseñado, ¿sí? No va a reconocer otra parte, por eso es que tiene esta gran variabilidad en todos los anticuerpos que se producen, ¿sí? No hay un anticuerpo que reconozca todo, sino que se van a estar haciendo anticuerpos que van a tener esta variabilidad que nos va a permitir reconocer de manera específica un antígeno con respecto a otro, ¿sí? Y que se monte una respuesta inmunológica específica contra cada uno de ellos. Ahora, de los isotipos de inmunología, del de anticuerpos, entonces vamos a tener IgG. Vamos a empezar mejor con IgM. Este va a ser de la inmunidad innata. Aparece inmediatamente en los primeros 7 días. Tiene un gran peso molecular. Y se encuentra en forma tetramérica. ¿Eso qué quiere decir? Que el IgM normalmente va a estar así. Se encuentra asociado de esa manera. Si nosotros buscamos aquí IgM tetramérico, vamos a encontrar que normalmente nosotros lo vamos a encontrar en esta forma, ¿sí? En un polímero, no en un monómero, ¿sí? Y este anticuerpo, principalmente, como les había comentado, va a pertenecer a la inmunidad innata y va a ser inespecífico, ¿sí? Este desaparece. Después de los 10 días, este desaparece y empieza a aparecer otra inmunoglobulina que se llama IgG. Entonces, durante el embarazo, la madre le pasa anticuerpos al producto. ¿Pero qué anticuerpos son? Pues no son IgM, porque son muy grandes para pasar la barrera hematoplacentaria. Pero ya hemos dicho que duran pues muy poquito tiempo, ¿no? También por eso no servirían. Y los IgG tienen bajo peso molecular, son muy específicos
son monómeros o están acoplados en monómeros, que esos no los vamos a ver en formas tetraméricas. Y nosotros vemos en una respuesta inmunológica, digamos, expuestos a una bacteria después de los 10 días. Y duran aproximadamente ¿sí? Pues más o menos los veríamos como así. Y estos son los que sí pasan. Esta inmunidad es la inmunidad pasiva, que, bueno, es una inmunidad que es transferible. Estos IgG sí se pasan a través de la barrera hematoplacentaria, y de hecho son los que tienen los bebés cuando nacen, tienen IgG contra todo lo que se haya expuesto la mamá. Por lo tanto, durante esos 6 meses van a estar protegidos por IgG de la mamá hasta que esos mueran, y esto va a servir en lo que el sistema inmune del niño o del bebé va a madurar para producir sus propios IgG. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante saber cuál es cuál? Nosotros digamos que tenemos un periodo de infección, ¿no? Entonces vamos a tener acá la cantidad contra el tiempo. Tiempo, cantidad de anticuerpos. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, y nos exponemos a salmonela, por ejemplo. Entonces los primeros 7 a 10 días, ¿qué es lo primero que se va a elevar? ¿Qué anticuerpo? Y luego en esos mismos 7 a 10 días empieza a aparecer la respuesta de IgG. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque nosotros también podemos utilizar como herramientas la detección de IgM o IgG contra ciertos patógenos. Entonces, digamos, yo le tomo llega Adriana y llega con fiebre, dolor estomacal, y le tomo de muestra una IgG, una IgM y una IgG contra salmonela. Y me sale positivo el título de anticuerpos de IgM, pero no el de IgG. ¿Esto qué me querría decir? Que está dentro de ese tiempo, ¿no? De 7 a 10 días. Ajá, que la infección es reciente. Ahora, digamos que estoy en el escenario B y yo tengo IgG, pero no IgM. ¿Qué quiere decir? Pues sería lo Tiene contrario al tiempo anterior, varios ¿no? días con la infección. Que puede tener hasta meses con la infección, ¿sí?